Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Daniela González Villanueva. Soy estudiante del segundo semestre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Bueno, el día de hoy vamos a elaborar un mapa mental eh, definiendo lo que es un documento de archivo y bueno, algunos conceptos que se desprenden de allí, de ese concepto principal. Eh, es como la tercera o cuarta vez que trato de hacer la grabación, porque este tipo de herramientas tecnológicas me han costado un poco. Y bueno, y por eso mi mapa ya lo había como iniciado y pues voy a continuarlo. Eh, Les decía, bueno, que en el centro del mapa tenemos el concepto principal que es un documento de archivo. Y vamos a arrancar con lo que es la definición. Entonces, que un documento de archivo es un registro de información que genera o que se crea o que se tramita, ya sea pues por una persona o por una entidad, con el fin de documentar las actividades diarias de esta entidad y que sirve como prueba, como testimonio o como evidencia precisamente de esas actividades. Los documentos de archivo permiten pues tomar decisiones apoyadas en información precisa y por eso son muy importantes. En el punto número 2, continuamos con lo que son las características. Entonces, vamos a ver cómo se caracteriza los documentos de archivo. Em, Estos tienen dos tipos de características. Tenemos lo que son las características internas y las características externas. Las características internas. Bueno, por acá yo tengo los apuntes, pues la información que he recopilado de la lectura de los documentos que nos suministraron como la guía, el desarrollo de contenidos y también he hecho pues indagaciones de manera individual para comprender mejor la información. Incluso por acá ya ponía como el modelo o el boceto de cómo quería que quedara mi mapa mental. Entonces, pues a pesar de que estas herramientas tecnológicas como que me atropellan un poquito, vamos a tratar de construirlo lo más parecido posible. Entonces, aparte, íbamos en la parte de las características. En las características internas tenemos lo que es la esencia del documento. Entonces, en esa parte tenemos, por ejemplo, los datos de la entidad productora, tenemos los datos del origen, o sea, el trámite que origina el documento, y la fecha y lugar donde se produjo, y por supuesto el contenido sustancial. Entonces yo por acá también ya tenía descargadas unas imágenes. Aquí está. Descargué muchas imágenes, la verdad, pero pues vamos a ver si me caben todas. Y si no, pues la idea tampoco es que nos quede como tan saturada. Entonces, como les decía, las características internas por acá. Eh,
Y vamos a ver de las características externas. A mí me gusta ilustrar mucho los mapas mentales. Siento como que me ayudan a recordar más la información o a entender mejor la información. Sin embargo, pues a veces como que me quedan muy saturados y por eso me cuesta un poquito eh, elaborarlos, pero vamos a ir seleccionando. Sí, me gusta más esta. Entonces, las características. Y en las características externas encontramos todo lo que son los parámetros de elaboración de ese documento. Es decir, cuál es la clase o el tipo de mensaje que quiere transmitir ese documento. Entonces, si estamos refiriéndonos a documentos de tipo legal, a documentos, bueno, todo lo que los tipos de información que quiera transmitir. Y estos pueden ser textuales y no textuales. Entonces, pongámosle aquí parámetros. Entonces, mm, aquí es donde encontramos, aquí es donde empezamos a encontrar como la clasificación de los documentos de archivo, porque pues existen varios tipos de documentos de archivo. Aquí hay otra flechita. La flechita. Vamos a esta mejor. Vale, vale. Mm, Insertemos aquí otra forma como para ir separando cada punto.
Bueno, luego tenemos, bueno, como les decía, de allí sale entonces lo que es la clasificación de los documentos de archivo. Y esto, hay diferentes tipos de clasificación de los documentos. Eh, es decir, que se clasifican según diferentes aspectos. Entonces tenemos, por ejemplo, según su tipo, ese va muy ligado a lo que es el trámite que dio origen a ese documento. También tenemos, según por la, por el ámbito jurídico. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, los documentos públicos y los documentos privados, que son otra clasificación. También encontramos eh, por el soporte, por el tipo de soporte. Eh, y así sucesivamente. Hay varias clasificaciones. Entonces, esta es la clasificación. Pongamos la más grandecita. Y aquí, en esa parte también tenemos la clasificación según su grado de accesibilidad. Y aquí es donde encontramos, por ejemplo, los documentos confidenciales y los que no son confidenciales. Que hay algunos lugares donde hay documentos que no son, digamos, consultables para todo público. Y entonces pongámosle este de la accesibilidad. Bueno, yo creo que esos cuatro. Vamos a estar aquí acá. No de una sola flecha.
Y por acá insertamos unas imágenes. Bueno, en la clasificación de los soportes encontramos los documentos antiguos que antes venían en presentaciones, pues como pergaminos, papiros y todo eso. Y hoy en día tenemos soportes digitales. Entonces, esa es como otra clasificación. Bueno, yo creo que con estas tres imágenes es suficiente. Luego tenemos los atributos. Como esas flechitas a veces es tan difícil. Mm, En la parte de los atributos eh, encontramos todo lo relacionado a lo que le proporciona o a lo que le da el documento seguridad jurídica. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, eh, que los documentos de archivo deben ser confiables, deben ser auténticos, deben tener disponibilidad. Entonces, esos son los atributos. Integridad. Entonces, por lo menos la integridad se refiere a que deben dar cuenta de de la información completa, de forma completa e inalterada. En en la autenticidad, pues que sean de carácter probatorio, que den cuenta o digamos la certeza de probar lo que se está, lo que se está diciendo, mm, o quién lo dice, todo esto. Autenticidad. Tenemos también la fiabilidad. Y por último, la disponibilidad. Bueno, en la parte de la fiabilidad se refiere a que sea una representación precisa y que dé testimonio mm, real del trámite o de la información que contiene. Dispo. Y la última, que es la disponibilidad, se refiere a pues que lo ideal es que los documentos de archivo sean de fácil localización, sean consultables,
Estos serían los atributos. Vamos a ver si hay una flechita. Sí, listo. Esta es parte de los atributos. Luego entramos a un nuevo concepto y es el concepto de archivo como tal. Entonces, un archivo es un lugar en el que se disponen documentos de archivo, en el que se almacenan de manera segura. Y bueno, todo esto. Eso es un archivo. ¿Cuáles serían las funciones de ese archivo? Bueno, un archivo reúne, conserva, ordena, describe, administra, utiliza, bueno, dispone de toda la información que se almacena precisamente allí. En los documentos de archivo, recordemos que los documentos de archivo no hablamos, no nos referimos solamente al papel, sino que hoy en día existen documentos de archivo que son en soportes electrónicos. Entonces, un archivo se encarga de todo este tipo de cosas. Vamos a poner este. Entonces, pongamos aquí el concepto. Conjunto de documentos producidos o recibidos para servir como destino. No, no nos cabe todo eso. A ver, es que creo que es mucha información la que hay ahí. Sí, bueno, creo que se ve mejor así. Ahora nos queda espacio para el resto. Eso me preocupa siempre que hago mapas mentales.
Está aquí, al frente. Este más pequeño. Y mm, los archivos tienen unas etapas. Ahora al final copiamos unas etapas sucesivas por las cuales atraviesa el documento o el archivo desde su nacimiento o desde su recepción hasta su disposición final. Y a eso se le llama el ciclo vital del documento. Entonces, esto hace referencia a tres etapas sucesivas que son las siguientes. ¿Dónde quedó? Entonces, estamos hablando primero de los archivos de gestión. Los archivos de gestión hacen referencia a los archivos también llamados de oficina. Allí es donde nace el documento como tal o donde se recibe principalmente para iniciar su trámite. Luego tenemos el archivo central, que es la etapa número 2. Aquí es donde el documento eh, se transfiere para ser almacenado durante su etapa. Él sigue, bueno, en el archivo de gestión está en etapa activa o en fase activa, que es donde la información se consulta de manera constante. En el archivo central está en etapa semiactiva, porque allí la información se consulta con menos frecuencia. Y en el archivo histórico, que es a donde se transfiere por última vez, y no todos los documentos se transfieren allí. Espérame, acomodamos esto de una vez para eh, escribirle parte de los valores. Bueno, ya que lo pusimos junto, le explico mejor. En la fase activa, que es en el archivo en los archivos de gestión, se conserva el documento allí durante el tiempo que conserve sus valores. ¿Cuáles son los valores documentales? Estamos hablando de valores primarios y secundarios. Entonces, en el archivo de gestión y en el archivo central, mm, se habla de valores primarios. Estos valores primarios pueden ser de carácter legal, de carácter técnico, de carácter administrativo. Entonces, esas son como las razones eh, por las cuales se van a conservar los documentos en ese archivo de gestión y en ese archivo central. O sea que allí están en fase activa y semiactiva porque conservan todavía esos valores primarios. Y ya en el archivo histórico hablamos de lo que son los valores secundarios.
Entonces, recuerdan que yo les decía que no todos los documentos se trasladan al archivo central. Esto se refiere a eh, simplemente a que simplemente se deben almacenar en el archivo histórico los documentos que conservan valores de carácter histórico, cultural eh, y científico. Entonces, en los archivos históricos se almacenan información de este tipo. Por esa razón es que no todos los documentos son trasladados al archivo histórico. ¿Qué pasa entonces con los documentos que ya digamos que cumplieron sus o perdieron sus valores primarios y, y ya, ya se deben, digamos, sacar del archivo central? Pues existe una tercera, bueno, un aspecto o una fase que también está allí como en la parte en la fase número 3 y estamos hablando de la disposición final de los documentos. Esto básicamente lo que nos dice es, o lo que hace referencia es a qué decisión se toma, qué se hace con los archivos que ya cumplieron sus valores, que ya cumplieron su tiempo, digamos, de retención, de almacenamiento. Entonces, allí es donde se habla de ese otro concepto que es disposición final de los documentos. Y nos queda una última parte, que ojalá nos alcance el espacio, y es eh, las transferencias documentales. Yo creo que la voy a incluir aquí. Valores y transferencias. Entonces vamos a poner esto más grandecito. Ya se nos juntó. Mm, 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 Voy a poner este más pequeño. Voy a quitar este para que nos dé espacio para el otro. Y este que nos dé espacio hacia arriba para que tenga toda la información. En esa nos va a tocar no poner imágenes. Bueno, entonces voy a hacer más o menos este esquema y ya lo explico para finalizar, que este sería como el último punto del mapa mental. Entonces, pena que me quede tanto tiempo callada, es que me concentro y me cuesta un poquito estar frente a una cámara, estar concentrada haciendo una información, organizando la información. Entonces, me cuesta un poquito. Cultural, historia.
más arriba. Yo creo que vamos a poner mejor primero esto, las fases. Las fases para que la información quede como más organizada de lo general a lo particular. Entonces, lo primero es el ciclo vital de los documentos, que son las fases que atraviesa el documento desde su creación hasta su disposición final. Luego, ahora sí vamos a hablar de lo que son los valores primarios y los valores secundarios. Esos valores secundarios, hablamos de esos valores secundarios únicamente en los archivos históricos. Y ahí es donde hablamos. Listo. Y aquí, por último, vamos a ver aquí las transferencias documentales. Bueno, allí ya vamos terminando nuestro mapita mental. Y ahora sí, explico un poco esto. Voy a hacer de una vez las líneas mientras voy explicando. Entonces, primero, el ciclo vital del documento. El ciclo vital del documento hace referencia a las etapas sucesivas por las cuales atraviesa el documento desde su creación o desde su recepción hasta su disposición final. Y esas fases son en el archivo de gestión, que son los archivos de oficina o productora, el archivo central, que es a donde se transfieren, ahí ya entra el concepto de transferencias documentales. Los documentos cuando han perdido, pues, digamos, cuando ya están en una fase semiactiva. Y, y el archivo histórico. Entonces, nos faltaría nada más una flechita aquí. Mm, entonces, ¿qué concepto se nos quedará por fuera? Yo creo que ya todos están. Ah, bueno, aquí falta otra flechita. Listo, vamos a ver cómo nos queda. Listo. No tengo tan saturada de información. Bueno, yo creo que ya ese sería mi mapa mental. Aquí se están resumiendo todos los conceptos. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche, o feliz tarde, o feliz día. Listo.